Hola amigos de Arte en tus manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a elaborar este hermoso lago de forma muy sencilla para que todos lo puedan hacer en sus casas y así decorar en temporada navideña. Así que amigos, los invito a que me acompañen hasta el final y juntos elaboremos este nuevo proyecto. Bueno amigos, vamos a elaborar un lago para nuestros belenes de manera muy sencilla. Entonces voy a utilizar cartón, aquí como pueden ver ya corté la pieza. Si ustedes quieren hacer esta misma forma, yo les dejo el molde. Si no, entonces ustedes lo cortan como quieran, ¿sí? Un tamaño grandecito. Y también vamos a cortar tiras de cartón de 2 centímetros, así, de este grosor de 2 centímetros y a lo largo. Corté varias porque esto lo voy a pegar acá en el contorno, ¿sí? Entonces, ya después de que la cortamos, entonces lo doblamos un poquito así para darle curva, para que esto nos dé la curvita, ¿listo? Ya después de tenerlo así, entonces lo vamos a pegar uniéndolo aquí en la base, ¿listo? Pero primero, como ustedes pudieron ver, corté 2 piezas porque esto lo voy a unir para que me quede más gruesa la base, ¿listo? Después de cortarlo, entonces ahí sí vamos a pegar este. Lo voy a pegar así, separado del borde 2 centímetros también. ¿Listo? Entonces más o menos ustedes marcan, pueden hacer con el lápiz, es hacer una marquita más o menos que les quede unos 2 centímetros, no necesitamos ser tan exactos. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer en el contorno. Y ahora entonces lo que voy a hacer es pegar estas 2 piezas. Para eso voy a utilizar la silicona caliente y también voy a utilizar pegamento blanco. Como en otras ocasiones ya les he mostrado, me gusta usarlo para que este le dé una fijación adicional. Entonces simplemente en el centro, de pronto así, de esta manera, le damos una fijación adicional y ya esperamos que caliente bastante la silicona y aplicamos en el contorno, no muy afuera porque cuando lo apretemos se nos va a salir un poquito más adentro, ¿sí? De pronto así, y también en esta parte un poco así rápido. Listo, entonces lo voy a pegar. Bueno, aquí entonces ya lo fijé y ahora entonces vamos a pegar el contorno. Entonces ya, como les había mencionado, hice una marca, acá está, más o menos, ¿sí? Y lo que hacemos es comenzar a aplicar la silicona en el contorno. Podemos empezar en cualquier parte. Entonces miren, por la línea que hicimos, aplicamos, nos fijamos más o menos que ocupe la misma distancia del cartón. Si se nos pasa un poquito, pues no importa, pero lo vamos a pegar justo encima de la silicona, tratando de que quede bien unido, así. Simplemente es para sostener esta parte acá. Bueno, esperamos que seque y pegamos el resto. Bueno, aquí entonces ya le pegué, miren cómo se ve, ¿sí? Así de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es con la silicona caliente, vamos a rematar por dentro, vamos a ponerle un cordón que quede bien pegadito, y en estas uniones también vamos a aplicar un poquito por la parte de adentro también, que todo nos quede bien sellado. Debemos dejarlo bien sellado porque más adelante aquí le voy a aplicar resina, la resina gemelos o epóxica, no sé cómo la conozcan ustedes. Entonces no debemos dejar ningún huequito por ahí que nos quede libre, ¿listo? Entonces por eso, entonces, simplemente lo que vamos a hacer es nuevamente pasar la silicona, la pasamos bien así, podemos volver a pasar un poquito. La idea es que nos quede bien tapado todo. Listo amigos, entonces vamos a rematar ya con este procedimiento. Bueno, después de haber pegado y cuando ya está seca la silicona, ahora le vamos a aplicar un poco de pintura a esta sección. No es necesario aplicarle a todo, pero entonces vamos a pintar esta parte, este pedacito acá que quedó, esta pestaña que pegamos, la vamos a pintar de color negro. Ya después entonces a esto le vamos a pegar otras cosas. Es como por si se queda viendo algo del cartón, no se vea el color demasiado. Listo, en la base no hay necesidad de hacerlo, simplemente lo vamos a hacer en todo este borde, entonces por dentro y por fuera, ¿no? Por acá y por este lado también.
Listo, ya después de haber pintado de color negro esta parte que esté bien seco, entonces ahora vamos a tomar color verde y vamos a pintar esta parte de acá. Listo, esto que estamos haciendo es por si de pronto lo que vamos a pegar se nos queda viendo algún pedacito por allí, entonces no se vea el color del cartón, sino que se vea como un tono natural, ya, color verde. Si vamos a aplicar acá vegetación, entonces lo que de pronto se pueda quedar viendo, entonces se va a ver verde. Listo, entonces vamos a pintar todo este contorno, aquí un poco también, dependiendo, pues si ustedes quieren digamos aplicar el césped artificial, pues también va a cubrir bien, ¿no? Pero como vamos a hacer aquí una combinación de materiales, por eso lo estoy pintando de color verde. Listo, aquí si quieren lo pueden pintar en la parte interna también. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de pintar, como pueden ver, en la parte de afuera, y algo le apliqué en la parte de adentro también. Esto ya después de que esté seco, entonces ahora vamos a conseguir piedritas de jardín. Miren, acá tengo diferentes tamaños. Fui y busqué bastantes piedritas y seleccioné en diferentes tamaños, las grandes, medianas y bien pequeñitas. ¿Listo? También hay este tipo de piedras que son las que yo les he mostrado en otros videos, que son piedritas que venden en estos almacenes de dólar. Pueden conseguir también, pero entonces hay que tener en cuenta que es mejor tener de diferentes tamaños. ¿Listo? Y también voy a utilizar algo de planta artificial, un poquito de planta artificial y también musgo artificial. Este musgo ya lo venden listo, miren, pinturado. Yo lo elaboraba anteriormente con esto, con esta fibra natural. Esto se llama estropajo aquí en mi país, no sé cómo lo conozcan en sus países. Entonces lo que hacen es despedazar, sacar trozos y tinturarlo, pintarlo, listo. Pero si lo consiguen fácil, entonces ya viene listo. Entonces vamos a lo que voy a hacer es entonces tomar piedras grandes, ir colocando así en el borde primero como una base en todo el contorno. Miren, buscamos las grandecitas y primero las vamos pegando en el contorno. Esto lo voy a ir pegando con silicona. Aquí hay unas más grandes que también nos pueden servir para esto, y podemos dejar algunas más grandecitas, por ejemplo acá, para colocar de pronto algo en el centro, así, algunas esparcidas. Listo, pero principalmente entonces las que voy a utilizar son para colocar acá en el borde. Miren, primero vamos a colocar una hilera completa de piedritas grandes, las vamos poniendo una a una, así, con la silicona caliente puede ser. Simplemente aplicamos y vamos pegándolas. Es con paciencia las vamos pegando una a una. Lo que hacemos es tomar ya las otras que seleccionamos medianas e irlas poniendo encima. ¿Listo? Y vamos colocando, vamos pegando encima hasta cubrir, hasta que llegue aquí, ¿sí? Vamos a cubrir todo esto de piedras, y con el musgo, esto lo vamos a utilizar de plantas. O sea, vamos en determinados puntos, podemos pegar, podemos combinar, miren, colocar piedras, colocar musgo, y principalmente acá en la parte de afuera vamos a colocar este musgo, o buscan plantas artificiales, ¿no? Así en el borde. De igual forma acá en la parte de afuera también vamos a colocar piedras, ¿no? Vamos a hacer combinación así que se vea musgo y piedras, pero entonces tratando de cubrir el cartón que no se vea. ¿Listo? Por fuera podemos colocar algunas, pero por la parte de adentro sí vamos a enfocarnos en colocar bien cubierto con piedritas, y vamos mezclando así, combinando con esto. Ya después de que hagamos eso, entonces ya les muestro, pegamos algunas plantitas así en diferentes puntos. Bueno amigos, aquí quería mostrarles cómo va. Miren, aquí he puesto este musgo así, coloqué ya en el contorno piedritas, y ahora sí vamos a comenzar a colocar las otras. Entonces ya simplemente aplicando silicona vamos a comenzar a pegar ahí subiendo. Si ustedes quieren las pequeñas, las pueden colocar así en el borde, van colocando en diferentes sentidos y diferentes tamaños, unas más pequeñas que otras, ¿no? Una más grande, una más pequeña, así. Esto es de creatividad. Las más pequeñitas, estas son para el fondo, pero hay otras que son pequeñas también que pueden quedar acá en la parte de arriba. Mira, es así, pueden ir cubriendo donde se les quede viendo el cartón.
Miren así. Simplemente cubren el bordecito y de resto pues vamos a pegar las piedras para que lleguen hasta allí. ¿Listo? Entonces ya ustedes deciden, colocan piedritas dispersas y si quieren colocar más musgo, más vegetación, entonces lo van a completar todo el contorno. Acá en la parte de afuera también va algo de piedras, ¿no? Entonces colocamos algo de piedra, algo de vegetación. Bueno, entonces aquí ya terminé, miren. ¿Sí ven cómo combinamos el arbusto con las piedras? Entonces, principalmente de pronto por aquí hacemos más la combinación. Acá en la parte de atrás podemos poner más arbusto para que nos quede un poco más fácil hacerlo. Listo, pero miren aquí combinando en la parte de arriba, de abajo, pegamos piedritas así ya en el borde que quedó. Podemos pegar otras adicionales y la idea es que quede así, que se vea más natural. Esto acá ahora en estos pedacitos le vamos a pegar césped artificial para completar aquí en el borde también, para que no se vea el cartón. Y acá entonces ya voy a comenzar a utilizar las plantitas artificiales. Podemos sacarle unas cuantas ramitas. Miren, estas las vamos a pegar así en diferentes puntos. Por acá, así en diferentes partes las vamos a colocar unas cuantas. También conseguí una ramita seca en el parque. Pueden conseguir una ramita para colocarla así, como un tronquito, unas piedritas adicionales de pronto en esta parte. Y así. Algo que se vaya viendo natural, ¿no? No vamos a recargar demasiado. Aquí tengo otras piedras, entonces ponemos una que otra piedrita, ¿sí? Combinamos, ya eso va en gustos como ustedes lo quieran hacer. Entonces voy a colocar las planticas, la cortamos, dejamos que quede un palito y vamos colocándolo en diferentes partes. Mire que con el arbusto también por aquí coloqué un pedazo así levantado. Esa es la idea de que vamos a utilizar todo esto. Bueno, entonces ya lo voy a pegar y les muestro cómo se ve. Bueno amigos, aquí entonces como pueden ver ya le pegué las planticas, estas piedritas acá, el palo, el tronquito que simula un tronco viejo ahí caído en el agua. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta arena artificial, la consiguen en almacenes de dólar, y también un poco de césped artificial. Este lo voy a pegar acá en la parte de afuera, pero si ustedes quisieran también podrían pegar arena en la parte de afuera. Esto ya va en gustos, pero acá en la parte de adentro principalmente. Y ya lo vamos a hacer como siempre, aplicando pegamento blanco. Lo vamos a esparcir bien y vamos a comenzar a vertir la arena. Entonces con un pincelito, miren, esparcimos bien la arenita, que nos quede así en la parte de abajo, que no se nos junte demasiado las rocas, sobre todo por la parte de arriba, ¿no? Y acá miren, entonces vamos a aplicar y a comenzar a esparcir la arena. Entonces lo podemos hacer por secciones, puede ser un pedazo, o sea, dividirlo en 3 partes, puede ser para poder manipular bien el proyecto. Listo, entonces miren acá, primero voy a distribuir bien el pegamento en esta parte. Si necesitamos más, aplicamos un poco más y ya procedemos a vertir la arena. Entonces miren, es importante que giremos el proyecto para poder manipular el pincel. Miren así, entonces podemos mandar el pegamento hacia la parte de abajo de las piedras, acá donde queramos que quede la arena, perdón. Donde queremos que quede la arena, entonces ya mandamos bien el pincel, miren. Listo, entonces así de esta manera vamos a vertir la arena. Ya muchos han visto cómo lo hago, pero por si acaso vuelvo y lo repito. En esta ocasión, pues como está encerrado, lo podemos distribuir así de esta manera. Listo, miren. Y acá ya, como ya quedó completo, procedemos a vaciar el sobrante o el excedente. Listo.
Listo amigos, miren, entonces nos va a quedar de esta manera. Y voy a terminar aplicando acá. Miren cómo va quedando entonces, así con la arena. Vamos a esperar que se seque. Y ahora vamos a trabajar acá en el borde. Como les había mencionado, yo le voy a aplicar este césped artificial. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, pero entonces aquí, como hay menos superficie para vertir el pegamento, entonces lo vamos a hacer así con el pincel. Listo, entonces vamos a aplicar acá en todo el borde. Punto que lo vamos haciendo por pedazos pequeños, de pronto una parte, después la otra, así por tramos, ¿no? También lo que podemos hacer es vertir el pegamento en un recipiente e irlo sacando poco a poco. Ya eso en gustos, como ustedes lo quieran hacer. Ya así de esta manera, entonces vamos a cubrir ya todo este borde. Pues miren, aplicamos buen pegamento acá. Esta parte, solo les voy a mostrar este pedacito, pero de la misma manera lo van a hacer. Pues acá vamos a vertirlo aquí. Y bien pegadito. Vamos a hacer esto. Y esto lo que va a hacer es que nos va a cubrir el borde del cartón para que no se vea. Ven cómo se va así. Listo, entonces de la misma manera, para que te quede todo cubierto, pues lo vamos a hacer de esta forma. Vamos, incluso podemos poner el césped acá y después de haber aplicado el pegamento lo arrimamos y vamos haciéndolo así poco a poco. Bueno amigos, aquí ya le pegué en todo el contorno del césped, ¿sí? Pues ya nos da una variación de tonos verdes, ¿sí? Como para que no quede todo tan parejo. Y aquí quiero mostrarles algo que voy a hacer, un efecto. El efecto que voy a hacer lo logré cerniendo o colando este césped, que normalmente trae un polvillo muy fino. Lo que hago es separarlo. Si ustedes quieren, si lo consiguen, miren, acá tengo un colador de estos de malla bien fina. Lo que hice fue colocar aquí, ir colando e ir recolectando el polvillo que va saliendo de lo que queda de esto. También de pronto podrían utilizar estos oasis, los oasis que utilizan para hacer decoraciones con flores, ¿sí? Entonces eso también de pronto lo podrían moler si ustedes quieren, si quieren hacer este efecto. Entonces para los que quieran, miren, simplemente vamos a tomar un poco de pegamento. Aquí ya hice unas cuantas piedritas, aplicamos en el pincel, descargamos un poco y miren, simplemente lo que vamos a hacer es aplicarle en la parte baja de la piedra, también puede ser del árbol o del tronco, perdón, que está caído, para crear un efecto de musgo. Entonces esto nos va a dar más realismo al proyecto. Y donde ustedes quieran, no lo vamos a saturar demasiado, es que todo como en las partes de abajo. Y miren cómo se ven estas piedritas con ese efecto, queda algo bien bonito. Simplemente es aplicando un poco al arbolito, de pronto también lo podemos poner un poquito por acá arriba, algo así muy suave. Y esto lo podemos hacer por el contorno de la parte de abajo de las piedras de aquí de todo el árbol. Esto, y simplemente vamos a tomar el polvito y lo vamos a ir virtiendo, que haga contacto con el pegamento que ya hemos aplicado, ¿no? Es que aquí no puedo manipular mucho porque todavía está fresco, todavía está fresca esta parte. Entonces miren, hacemos así, no importa que caiga en la parte de abajo porque pues ya esto se está secando, él ya no se va a pegar a esa parte, ya el pegamento que aplicamos ahí no se le va a pegar. Entonces si tratamos de que haga contacto, ya después de que hemos aplicado, entonces
Si ustedes lo hacen cuando esto ya esté seco, mucho mejor, ¿no? Porque pueden manipular la pieza. Pero aquí pues yo lo estoy haciendo para que ustedes vean cómo es, ¿no? Miren, así. Y aquí pues normalmente entonces tomo la pieza, lo volteo, o aquí voy a hacer algo para que ustedes puedan ver el proyecto como queda. Lo voy a soplar. Listo, entonces aquí ya después recojo yo mi desorden. Aquí, solo para que ustedes vean cómo se ve. ¿Ven? Miren, entonces nos da un efecto de musgo que pues queda agradable. Entonces lo podemos hacer así en diferentes partes, no lo llenamos completamente, sino diferentes partecitas lo hacemos. Bueno amigos, aquí entonces ya le coloqué el musgo así alrededor, un poquito esparcido entre las piedras también. Miren, aquí en la parte de arriba, intermedio, pronto hacemos un poquito y le aplicamos por este lado también. Ahora lo que voy a hacer es colocar unos pececillos, miren, estos pececitos hechos en porcelana fría. Estos pececitos los hice yo en un video, aquí les dejo el enlace para que ustedes lo visiten si quieren colocarle estos mismos pececitos, o de pronto ustedes tengan o pueden comprar algunos en los almacenes donde vendan miniaturas. Listo, y simplemente los vamos a ubicar. Entonces vamos a ubicarlos en diferentes puntos, ya ustedes deciden dónde los quieren poner. Primero los podemos ubicar, ¿sí? Y después miramos dependiendo de cómo nos quede, ¿sí? Nos gusta cómo quedó, entonces así mismo los podemos ya pegar. Esto los vamos a pegar con silicona, simplemente poniendo un poquito de silicona vamos a pegar cada uno de estos. Los pececitos son muy sencillos de hacer, no son complicados y les va a dar un toque decorativo muy bonito. Bueno amigos, aquí ya con todo esto listo, miren, con los pececitos bien pegados, ya con esto seco, con el césped ya está bien seco. Entonces ahora vamos a darle el acabado final, que es echarle resina epóxica o gemelos, como ustedes lo conozcan en su país. Esta es una resina epóxica especial para manualidades, ¿no? Esto viene de diferentes tipos, esta es una más sencilla. Entonces esta viene el frasco por 60 mililitros cada uno, lo voy a usar completo. Este proyecto más o menos es de 30 por 20, entonces la capacidad que le di, y de acuerdo a la altura, tiene una altura más o menos de unos 3 centímetros, entonces la capacidad da para utilizarlo completo, listo, para mezclar estos dos completos. Y entonces antes de mezclarlos lo que voy a hacer es tomar las piedritas más pequeñas, las que ya habíamos separado antes. Miren, y estas piedritas las vamos a colocar en el fondo esparcidas un poco, ¿sí? Vamos a colocar algunas piedritas así como para que no nos quede el fondo tan parejo, así. No lo vamos a saturar de piedras, ¿no? Simplemente un poquito así esparcidas para que nos dé un poquito más de apariencia natural. Listo amigos, bien, así. Algo así queda perfecto. Y entonces ahora sí ya podemos mezclar la resina y vertirla lentamente. Y para preparar la resina entonces lo que vamos a hacer es tomar un vasito, puede ser un vaso de 7 onzas, y le vamos a cortar aquí la parte superior. ¿Listo? Esto es para que cuando lo vayamos a vertir entonces podamos doblar el vaso y controlar más el flujo de la caída de la resina. Y aquí ya simplemente lo que vamos a hacer es mezclar los dos componentes. Listo, el endurecedor y la resina. Entonces primero vertimos la resina. Esto siempre que se prepara debe prepararse en partes iguales. Entonces vaciamos primero la resina, dejamos que salga bien, y después de eso entonces vertimos el endurecedor y vamos a mezclar con un palito.
Bueno amigos, después de haber mezclado muy bien estos dos componentes, debemos mezclarlos muy bien para que sea homogénea la combinación. ¿Listo? Bueno, entonces ya ahora vamos a comenzar a vertirlo y lo vamos a hacer de esta manera. Así podemos doblar el vasito y vamos a comenzar a vertirlo así en diferentes partes. Vamos a ir dejando caer, pero no vamos a dejar que caiga sobre el tronco, sobre las piedritas grandes. Es del centro hacia afuera, y así ya. Entonces esto, él se va corriendo solo y se va cubriendo ya todas sus partes. Miren acá, ¿ven? Deben tener cuidado, como les digo, de no aplicar encima de las piedras, encima de las plantas. Así él va buscando todos los rincones, y si nos falta de pronto algún rincón, entonces ya con el palito podemos ir empujando un poquito ya la resina. Aquí ya se terminó. Miren que esta resina incluso quedó bajito el nivel, como decir el nivel del agua. Ya si ustedes lo quieren más lleno, entonces utilizan más cantidad, ¿no? Yo quería hacerles la prueba con la cantidad de resina que les mostré. ¿Listo? Y así. Aquí quedó todo quedó cubierto. Aquí de pronto veo allá en el fondo que hace falta un poquito, entonces de pronto podemos, miren, moverlo. Entonces ya hacemos que él entre en las partes donde vemos que no ha penetrado todavía, pero creo que ahí ya fue suficiente. Entonces nos queda por fuera un poquito los peces. ¿Ven? Si ustedes quieren más lleno, entonces, como les dije, aplican más resina. Pues así lo vamos a dejar en este momento. ¿Listo? Ya, como les digo, si quieren más lleno, usan más resina. Entonces así lo podemos utilizar, y podemos también utilizar unas planticas de estas hojas que hay normalmente en los lagos. Yo lo que hice fue tomar porcelana fría, hacer unas arepitas así, aplastarlas. Ya cuando estuvieron secas, entonces le apliqué pintura verde y después 2 tonos de verde, uno claro y otro oscuro, para hacerle las formas. Y es como para colocarlas así en algunas partes. Así necesitamos que queden es por encima nada más, y lo podemos poner así en diferentes puntos. Ya ustedes deciden dónde quieren que se vean estas hojitas. Miren, así por encima. Listo amigos, y así ya lo que queda es dejarla secar muy bien. Esto lo vamos a dejar que seque de un día para otro. Bueno amigos, y así ya queda terminado este proyecto. Es un lago para nuestros belenes, un lago fácil de elaborar. Ya si ustedes quieren le ponen la resina, o si quieren lo dejan sin resina, ya con los pececitos allí, todo puesto. Listo, ya eso va en gustos, ¿no? Porque la resina epóxica de pronto puede ser complicado de conseguir, en ocasiones es costoso. Ya la persona que la quiera utilizar, pues ya esa opción. Listo, el gusto que ustedes quieran utilizar. Bueno amigos, muchas gracias como siempre por acompañarme. Espero que les haya agradado el proyecto, que lo puedan poner en práctica, que le puedan sacar bastante provecho, y como siempre un abrazo fuerte para todos. Nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.